no solamente en el tema presidencial. Estamos enlazados en esos instantes, consideramos ya no el precandidato, sino candidato al Congreso de la República por el Partido Aprista Peruano, Renzo Ibáñez, a quien lo tenemos ya conectado. Renzo, ¿qué tal, maestro? Buenas ¿Qué tal? tardes. ¿Cómo estás, Pedro? Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar en tu programa y abrazar desde la virtualidad a todos los amigos de Vez Cable. Muchas gracias. Pero, Renzo, y hay una virtualidad que en realidad ya no les va a permitir hacer campaña como lo hacían antes, con caminata, con propuestas, Así reuniones en es. los barrios. ¿Cómo van a Definitivamente las enfrentar cosas. los candidatos esto? Bueno, esta es una campaña absolutamente compleja, difícil, por una serie de variables, ¿no? Una de ellas y la más importante es el tema del COVID-19. Incluso nosotros parece que vamos a tener la segunda ola en febrero, o sea, en plena campaña, con lo cual las medidas de seguridad se van a tener que fortalecer muchísimo más, pero también creo que es el cambio de era, ¿no? Hay un nuevo mundo que se ha evidenciado ya en esta nueva normalidad y creo que finalmente las redes van a tener que dar una tilde más importante en esta elección y de hecho es algo que para todos los que vamos a hacer política o los que hemos hecho política estamos viendo esta transición, ¿no? Y bueno, creo que no va a estar tan claro cómo va a ser. Sin embargo, creemos que ya se están planteando algunas situaciones. En principio, asegurar estos temas de la virtualidad, del tema del Zoom, las propias redes sociales. Van a tener que pagar publicidad a Facebook, publicidad en Twitter, Exacto, el tema de los... eh, pero Los afiches también instalados en las... O sea, yo espero que, por ejemplo, las municipalidades den todas las facilidades para poder exhibir nuestros números y alguna de las propuestas. Creo que la radio va a ahora ser muy sí, importante. si para un candidato al Congreso va a ser complicado, ¿cuánto más para un candidato o una candidata a la presidencia de la República? Que es lo que Yo, justamente genera sí, mayor arrastre de votos para que pueda llevar un buen rédito para su partido. exacto, ¿no? Y además porque hay una cosa, tú decías una cosa muy interesante a propósito del tema de este festival de guarismos que termina siendo la primera vuelta electoral, ¿no? Es una cosa de locos porque tienes muchos números multiplicados, o sea, imagínate, solamente en Lima son 34 personas por 25 movimientos y todos ellos con una intensidad, un dinamismo impresionante. Eso por un lado, pero también me ponía a pensar, por ejemplo, la importancia de la radio, ¿no? No solamente, yo sé que, por ejemplo, estamos ahorita en una nueva normalidad, cada vez más gente se está conectando, el tema del Zoom, las redes sociales, el Twitter, el Facebook y qué sé yo, pero la radio va a ser sumamente importante, las radios locales van a ser muy importantes, las radios de los mercados van a ser muy importantes, y creo que ahí los candidatos vamos a tener que poner una tilde y sobre todo mirar con mucho detenimiento cómo vamos a llegar a las personas. El volanteo que antes ya no era tan importante porque uno iba un ¿Ya? poco, ¿no? Claro, Ahora va a tener que irse a las pero casas. Renzo, con esta modalidad de las redes sociales, ¿qué va a plantear Renzo Ibáñez para que pueda tener el voto de la población a su favor y sobre todo entendiendo que el APRA constantemente es el partido más estigmatizado en las contiendas electorales? Si hablan de corrupción, hablan del APRA. Si hablan de fujimorismo, hablan del APRA. ¿Cómo sacudirse de esas cosas en las redes sociales donde justamente hay una especie de canibalismo político cada vez que uno entra? Pareciera Así ser que el político que entra no sale vivo. Así, hay que definir esta situación en términos conceptuales o en todo caso hacer una reflexión de orden esencial, querido Pedro. Pareciera ser que a ver, que este tipo de estructura, ¿no? Tan nueva, tan tecnológica, tan científica como es, por ejemplo, las redes sociales, nos ha llevado como seres humanos muchas veces a retroceder en términos primitivos. Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, las redes sociales, ves el Twitter, lamentablemente hay un enfrentamiento cainita, pareciera ser que nos destruimos, ¿no? Y yo te mato porque no eres yo. ¿No? Sí, Yo te pego porque no eres yo. Entonces hemos por, por, perdido por, 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 valores de la por, democracia como la tolerancia, ¿no? La capacidad por eso de te la pregunto, reflexión. Renzo, ¿qué vas a proponer como de repente punta de lanza de tu campaña política comieras al Congreso de la República y más aún con el problema que arrastra para muchos apristas el ser del APRA?
Claro, mira, a ver, muchos hablan, por ejemplo, de la mochila pesada que pueda tener un partido político de tanta data. Yo creo que sí es una mochila pesada, pero porque lleva alas. Y eso implica volar alto en tanto que tenemos tantos años de historia. Vamos a tener 100 años de historia, que es finalmente la mitad de la edad de la República, y eso implica mucha experiencia. Y eso explica por qué, porque la experiencia implica también saber reconocer errores, pero también reconocer y sobre todo recordarle a la población lo mucho que hemos hecho por ellos. Hemos tenido de los 200 años de República, solamente un 5% hemos gobernado. Es decir, los males del Perú, por si acaso, no es culpa del APRA. Por más que hayan muchos enemigos que digan que el APRA tiene la culpa absolutamente todo, y no es así. Solamente hemos gobernado 5% de estos 200 años. Entonces, son en 2 gobiernos, en 2 espacios distintos, y además es una institución que sabe reconocer sus errores y que sabe además proyectar justamente en el futuro esta experiencia política que pudo reconocer, y creo que ahí no me dejarás mentir, 20 puntos menos de pobreza. A los amigos de los Cinturón de Lima se pudo llevar agua, electrificación, se pudo generar núcleos ejecutores para sus obras básicas, hubo crecimiento económico. Hay que recordar de esto a la gente porque justamente en este tipo de política cainita, lamentablemente los odios han generado de que no se puedan evidenciar las grandes cosas que hicimos. Pero para poderlo comunicar mejor, que creo que ese es el gran problema, aquí están nuevos voceros, entre ellos mi nombre. Ya no soy, digamos, no me considero tan nuevo en esta situación porque yo soy un político, a ver, he entrado a la política, al partido aprista desde los 17 años, hago política permanentemente, me considero un político y creo que la política debería retomar, digamos, una nueva relación afectiva con la población. La política es finalmente amor, querido Pedro. La política es fraternidad, es tratar de encontrarnos. Y creo que en un momento donde todo el mundo se grita, donde todo el mundo se pega, donde todo el mundo se insulta, creo que es indispensable que comience la política con P mayúscula, no la politiquería esta de tratar de usar incluso perversamente hasta muertos para poder hacer politiquería. Entonces, ¿cómo generar una política que reconcilie al país con su clase política en plena pandemia, en crisis económica, en crisis política, valga la redundancia? Hace un instante comentaba con un aspirante, un analista, que en esos 4 años hemos tenido 4 presidentes de la República, hemos tenido 2 parlamentos, 230 congresistas. Es una brutalidad política. Es una locura. La que estamos viviendo aquí en el país. Claro. ¿Cómo lograr decir que este partido o este candidato o el APRA me representa la mejor opción para el siguiente quinquenio? Ajá, a ver, yo creo que hay 2 cosas. Creo que el Estado debe convertirse en un Estado efectivo, en un Estado que brinde políticas públicas de manera eficiente sin corrupción, y ahí hay que llevar algunas propuestas en términos de ley de contrataciones públicas, pero también en términos del discurso, querido Pedro, porque, por ejemplo, mucho se ha hecho discurso anticorrupción, pero sobre la base de falacias. Se ha fustigado al Congreso, que por supuesto tiene muchos, pero muchos errores. Sin embargo, la concentración del dinero y quienes lo gastan de manera mucho más perversa, quienes birlan el dinero del pueblo, son justamente las grandes empresas que contratan principalmente a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿En dónde está ese ministerio? En el Poder Ejecutivo, y muchas veces no hemos visto las cosas como deben ser. Incluso hubo un señor que estuvo gobernando hasta hace poco, que pareciera ser que justamente para tratar de evitar las tremendas denuncias que tenía, y hoy cada vez está más clarísimo, y veo a la gente que lo estuvo sosteniendo, que está recontra calladita. Entonces no querían saber, el tipo comenzó a fustigar al Congreso, a hacer una lucha anticorrupción, pero de manera artificial. Entonces hay que mirar los temas de fondo. ¿Cuál es el tema de fondo? Que necesitamos una lucha anticorrupción real, consciente, buscar en dónde están los problemas, los nudos que hay que desatar, pero también una política afectiva. Necesitamos un Estado efectivo, pero un Estado también afectivo. ¿Qué cosa significa que haya afecto por parte del Estado? Que el Estado vuelva a ser representativo, y en esa medida la política también. ¿Cuál es el gran problema de estos años? Que hemos tenido, lamentablemente, una fórmula de representación muy acotada, en donde la gente no ha tenido posibilidad de poder decidir cosas desde el Estado. No ha habido una democracia real, y tenemos que ir justamente a una reforma política que permita mirar eso. Por ejemplo, te doy un ejemplo que me parece rapidito, por favor, que el tiempo no se ha Sí. ganado.
En la zona, por ejemplo, donde hay mayor población nativa, en la zona del Condorcanqui, por ejemplo, deberíamos hacer una circunscripción especial para los hermanos nativos para que tengan un asiento en el Congreso. Ahí va una. Lo siguiente, una de las cosas que más nos ha preocupado es el desgobierno que ha existido en estos 5 años. ¿Por qué? Porque lamentablemente, por ejemplo, desde mi punto de vista, creo que si en la primera vuelta una persona le gana por 10 o 15 puntos a la segunda, esa persona ya tiene que ir a gobernar de frente. Ir a una segunda vuelta es partir nuevamente las cosas y tenemos, por ejemplo, a gente como Pedro Pablo Kuczynski que prácticamente no tenía parlamento y por ende comenzó todo esto. Lo siguiente que deberíamos hacer es anclar los vicepresidentes en términos más bien de una lealtad institucional. Presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente deberían ser parte de un solo movimiento, de un solo partido con 3 años de militancia, de tal manera que no hayan este tipo de cuchillazos como pasó con el señor Kuczynski y el señor, por supuesto, Vizcarra. Pero además también hacer algunas reformas de fondo que permitan mejorar la calidad de trabajo de los más jóvenes, hacer del Internet, hemos hablado del Internet, un derecho humano dentro de la Constitución, porque implica conectividad, implica mayor relación, mayor integración, no solamente con los peruanos, sino también con el mundo. Bien, Renzo, vamos a tener otras ediciones para poder seguir conversando cuando ya vemos cómo define su estrategia política con miras al Parlamento, porque esto básicamente recién está empezando. Renzo, muchas gracias. No, gracias a ti, Pedro, gracias por todo. Y un abrazo a Bien, todos. ha sido Renzo Ibáñez, candidato al Congreso de la República por el Partido